estábamos estudiando, ¿verdad? La dispensación de qué, ¿se acuerdan? De la conciencia. Así es, la dispensación de la conciencia. Entonces, nos quedamos, vimos las últimas citas bíblicas que vimos fue Génesis 4:5 y 1 Juan 3:12, donde vemos que Caín se molestó en un arrebato y mató a Abel, su hermano. Y Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, para sustituir a Abel como miembro de la cadena del linaje mesiánico, a la que pertenecerían también Noé, Sem, y pues ahí podemos ver a través de la palabra de Dios los antediluvianos. La gente de esa época era muy talentosa e ilustre, pero corrupta. La descendencia de Caín se envilecía, haciéndose merecedora a sufrir el juicio del diluvio. En eso nos quedamos. Pero vamos a repasar Génesis 4:5. Ya pues, lo estudiamos, ¿verdad? La semana pasada. Nos quedamos en 2 de Pedro 2:5, hermano. 2 de Pedro 2:5. Ajá, ahí nos quedamos. La última cita que nos dio. ¿Dónde está? Esa cita sí la vimos, ¿no? La de Génesis 4:5. ¿Sí la tiene ahí? Me quedé en Génesis 4:7 y Génesis 6. Que viéramos todo el capítulo, dijo usted. Y luego vimos de 2 de Pedro 2:5. ¿Estás seguro? ¿Está apuntado? Hasta lo leímos. Génesis 6 y 2 de Pedro 2:5. Sí. Pero también vimos Romanos 1:20 al 22 y Romanos 2:12 y Hebreos 9:22 y 11:4 y Génesis 4:5 y 1 Juan 3:12. Todas esas citas bíblicas las vimos también. Eso que usted me está diciendo fue sí lo vimos, ahí lo tengo escrito y todo, lo leímos todo, pero ya pero sí estudiamos, porque voy marcando cada cita que vamos estudiando. Vimos que era la edad de la ignorancia en Romanos 1:20-22 y Hechos 17:30. Y luego vimos que decía, pero la ignorancia no es motivo para hacer el mal y no salva al hombre del castigo, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Romanos 2:12. ¿Sí tienes esas citas ahí? Me acuerdo que no traje otro cuaderno. ¿Verdad que sí? Sí, yo sabía. Perdón, hermano. Ok. Entonces, todo eso lo vimos en la clase anterior. Dejo de poner el cuaderno. Ok. Entonces, vimos que la descendencia de Caín se envilecía, haciéndose merecedora a sufrir el juicio del diluvio. Dice, voy a continuar lo que dice el libro aquí. Dice, en este tiempo Dios intervenía directamente en los asuntos de los hombres porque se acercaba una crisis mundial a causa de su maldad. Solo Noé halló gracia a los ojos de Dios porque andaba con Dios. Él le reveló con una anticipación de 120 años que raería al hombre de la faz de la tierra por medio del diluvio. Dio a Noé la orden y el plan de construir el arca. Noé obedeció y la construyó. Un barco de proporciones que todavía imitan los hombres modernos. Noé era predicador de justicia y previno a todos del desastre que amenazaba, pero no le prestaron atención. Vino el diluvio y Dios purificó la tierra por medio de esta calamidad, la más terrible que la humanidad jamás haya sufrido. Todo ser que se movía sobre la faz de la tierra murió, menos Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus esposas y los animales resguardados con ellos en el arca. ¿Ok? Entonces eso es la continuación del estudio que estuvimos teniendo. Estuvimos viendo cómo Dios se reveló a Noé, cayó gracia en Noé,
Noé predicó, ¿verdad? Vimos que el apóstol Pedro, Jesús habló de Noé en diferentes referencias bíblicas, ¿verdad? Y cómo es como un simbolismo, pudiera ser la palabra así, de lo que ahora es la iglesia, ¿verdad? Noé predicó para que la gente entrara en el arca y se salvara. Ahora nosotros los cristianos predicamos a Cristo. De repente puede ser el arrebatamiento de la iglesia y nos vamos, ¿verdad? O de repente nos podemos morir sin Cristo e ir a condenación. Entonces no era lo que estaba haciendo. Y construyó un arca de madera. Jesucristo, cuando vino a la tierra, predicó de la salvación, por qué motivo Él vino aquí, y todo el que ahora cree en Jesús puede recibir vida eterna, ¿verdad? Entonces la cruz es de madera. Todo el que cree en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz puede recibir salvación. Amén. En el tiempo de Noé, todo el que creyera en Noé y entrara al arca podía ser salvo de no ser destruido del diluvio. Y pues no todos creyeron. Ahora, en aquel entonces era como algo, la gente lo miraba como que era un hombre que estaba loco por lo que estaba haciendo, especialmente porque se puso a hacer un barco de tales dimensiones y sobre todo que nunca había llovido, entonces era algo que no era normal. Entonces la gente se burló. Así, cuando nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo, la gente se burla de nosotros, sobre todo cuando la gente no cree en Dios o duda de la existencia de Dios. Entonces vemos cómo hay religiones que simplemente no creen en el infierno, no creen de que si morimos vamos a ir a la presencia de Dios. Vemos tanta confusión que hay en la gente que se deja llevar por interpretar las escrituras de diferentes maneras. Por eso es la importancia de meterse a leer la palabra de Dios, irla estudiando de una manera que Dios nos pueda ir revelando que lo que nosotros creemos y hacemos y vivimos y lo que prediquemos está en la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces vimos que en aquel entonces, en esa época, las personas no tenían la palabra de Dios, no tenían la ley escrita, solo se dejaban llevar por su conciencia, ¿verdad? Y vimos que uno cuando nace, uno nace inocente, pero después llega uno a tener una conciencia, y aunque no conozcamos la palabra de Dios, ya sabemos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, ya tenemos una conciencia que nos puede hablar. Amén. Y era la condición de esas personas cuando no tenían la palabra de Dios escrita. Amén. Ahora, si nosotros queremos no tener confusión de cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana, tenemos que depender del manual que ya Dios nos dio. O sea, cuando nosotros recibimos salvación, Dios nos dio un regalo, que es la vida eterna, ¿verdad? Es un regalo porque fue gratis, no hicimos nada para merecerlo. Amén. La salvación es por gracia, o sea, porque Dios nos lo regaló, simplemente porque Él quiso dárnoslo. Entonces, podemos hacer un pequeño ejemplo, como un suponer de que un padre de repente decide comprar un auto del año y dárselo a su hijo, ¿verdad? Le da un auto y se lo da a su hijo, pero su hijo no sabe manejar, su hijo no sabe que el auto requiere mantenimiento. Entonces, el padre le tiene que dar un instructivo, ¿verdad?, de cómo darle mantenimiento a ese auto, pero no más el instructivo, porque el muchacho va a agarrar el instructivo y guardarlo ahí, ¿verdad? Tiene que leerlo, pero el padre se tiene que asegurar que el muchacho lea las instrucciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si no se lleva el mantenimiento adecuado en el auto, si el padre no le enseña a su hijo a manejar correctamente, ayudarlo a que saque una licencia, su hijo puede terminar dañando el auto o puede tener un accidente, puede ir preso por hacer algo que no sabía qué hacer con el auto. Entonces, todas esas cosas son indispensables. Cuando Dios nos da la salvación, Dios nos deja la palabra de Dios escrita. Amén. Y también nos deja personas para que nos guíen y nos enseñen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recién llegamos al conocimiento de Cristo,
hay muchas cosas que no sabemos qué hacer, ni para dónde darle, ni cómo darle, ¿verdad? Pero ya Dios nos dio el manual de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y Dios pone personas en nuestro camino, como el pastor o un guía espiritual que nos esté instruyendo, que esté orando por nosotros, que nos esté enseñando lo que la Biblia dice, para que así sea el Espíritu de Dios el que realmente esté tomando control sobre nuestra vida, y que todo lo que hagamos, como dice el Salmo 1, ¿verdad? Todo lo que hagamos prospere, ¿verdad? Porque la palabra de Dios ¿cómo dice el Salmo 1? Vamos a verlo. Búsquelo. Así se prende. Salmo 1. ¿Ya lo tienen? Sí. En medio de la Biblia, que es en medio. Dice, el justo, bueno, vamos a esperar que lo tengan todos. Ya lo hemos leído muchas veces. Ya lo hay, ya ves. Ahí está. Ya lo hay. Dice el 1, ¿verdad? El justo y los pecadores. Dice, bienaventurado el varón. En este caso, pues, el hombre, ¿verdad? Pero también eso se puede aplicar también para la mujer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Aquí, nosotros en nuestra vida diaria siempre estamos teniendo que tomar decisiones que vamos a hacer con nuestra vida, sobre todo la vida espiritual de nosotros. Y siempre va a haber quien nos quiera aconsejar qué hacer con nuestra vida. Siempre sobra consejeros. Siempre sobra quien te quiere decir cómo hacer y cómo vivir, y qué hacer con tu dinero, y qué hacer con tu matrimonio, qué hacer con tu esposa, qué hacer con tu trabajo, cómo responderle al patrón si te trata mal. Siempre va a haber gente que se va a ofrecer a aconsejarte, ¿sí? Pero aquí dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, vamos a tener dicha o felicidad, vamos a tener bendición de parte de Dios si no oímos el consejo de los malos, o de alguien que no tiene el temor de Dios, de alguien que no tiene fe en Dios, de que no cree en Dios, de que no es salvo. Entonces, ni estuvo en camino de pecadores, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Las sillas escarnecedores es cuando se sientan varias personas en una silla, en una mesa, ¿verdad? Y se ponen a platicar tontería y media, o se ponen a planear cómo hacer maldad. Eso es sentarse en una silla de escarnecedores. Por ahí una vez oí a alguien que dijo que sentarse en una silla de escarnecedores es ir al cine y sentarse a ver una película. Puede ser que si va a ver una película pues que no tiene nada que lo edifique, no es de bendición. Pero aquí se está refiriendo a sentarse con personas malas, a estar planeando cómo hacer maldades, o estar hablando tonterías que no debemos. Entonces dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La ley de Jehová está aquí, es la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia, esa es la ley de Jehová. ¿Y qué quiere decir la delicia? Que se deleita, que se goza, que le gusta leer la palabra de Dios, la Biblia, estudiarla y ver qué es lo que quiere decir, qué significa tal cosa, y investiga qué es lo que Dios quiere para mí. Y la mejor manera de no equivocarse es leyendo las Escrituras, leyendo la palabra de Dios. Amén. Entonces, hace rato el hermano mencionaba que fue a comer a un lugar, él esperando que iba a deleitarse en lo que comió, ¿verdad? La delicia, pues él pensaba que iba a comer algo y que iba a salir satisfecho, y resulta que no le gustó lo que comió. Igual, cuando la ley de Jehová es nuestra delicia, nosotros leemos la Biblia y no queremos parar de leerla, queremos más y más y más, y qué quiere decir esto que dice aquí, y me pongo a investigar y a leer y a buscar. Ese es tener la ley de Jehová que sea nuestra delicia. Y sino que la ley de Jehová dice, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, está pensando en la ley de Dios todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo está con la palabra de Dios en su cabeza, pensando. Dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué es lo que pasa con un arbolito si lo planta cerca de un río? ¿Se va a secar? El arbolito va a crecer y va a tener fuerza, ¿verdad? Cuando nosotros como seres humanos nos asemeja la Biblia como si fuéramos un árbol,
Y si nosotros leemos la Biblia es como que estamos cerca de un río y estamos recibiendo agua todos los días. Y entonces estamos recibiendo los nutrientes. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos recibiendo los nutrientes que nuestro espíritu necesita para poder crecer y ser fuertes. Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Dice, o sea, va a dar fruto. No nomás va a crecer y va a estar fuerte, sino que va a dar fruto. Y dice, y todo lo que hace prosperará, ¿verdad? Entonces, si nosotros ponemos a Dios como la guía de nuestra vida, ponemos la palabra de Dios como la guía de nuestra vida, vamos a tener una vida espiritual próspera. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Noé? Noé les predicaba de la salvación, de que entraran al arca, de que dejaran de hacer maldad, y ellos se burlaban. En este tiempo nosotros le predicamos a muchas personas de Jesucristo y se burlan y no creen. Amén. Entonces eso es muy normal que pase, pero nuestro trabajo que Dios nos ha dado a hacer es predicar el evangelio a todas las personas. Amén. Entonces estuvimos viendo que el libro aquí nos enseña, en este tiempo Dios intervenía directamente con los asuntos de los hombres porque no se acercaba, dice, porque se acercaba una crisis mundial a causa de la maldad. O sea, la maldad entre las personas se fue multiplicando tanto que iba a haber un desastre. De una manera u otra iba a haber un desastre. Entonces era necesario que las personas o se arrepintieran, o si no, definitivamente Dios ya tenía determinado que los iba a destruir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos una sociedad, un país, un pueblo, ciudades o países enteros que están llenos de maldad, como consecuencia eventualmente vamos a estar en pobreza, en escasez, en maldición, en enfermedades y muchas otras cosas por causa de la maldad del hombre. Entonces, por eso es necesario que nosotros nos acercamos a Dios, leamos la palabra de Dios, y eso es lo que nos va a ayudar a ser personas que podamos vivir dentro de la voluntad de Dios, lleno de la bendición de Dios, y sabiendo que si un día perecemos, vamos a la presencia de Dios. Amén. Solo Noé halló gracia ante los ojos de Dios porque andaba con Dios. Él le reveló con una anticipación de 120 años que raería al hombre de la faz de la tierra por medio del diluvio. Desde 120 años atrás, Dios le dijo qué es lo que iba a hacer, y en esos 120 años se dedicó a predicar y a construir el arca, ¿verdad? 120 años son muchos años. Ahorita yo me acuerdo desde que era niño, siempre había personas que decían Cristo de repente va a venir, y Cristo de repente va a venir, y mucha gente dice, pues eso lo han dicho desde no sé cuándo, ¿verdad? Los testigos de Jehová, cuando fundaron su religión, ¿verdad? O sea, el primero que fundó su religión dijo que en tal fecha ellos ya no iban a morir, profetizó un montón de cosas, a la mera no pasaron nada. Entonces dijo que se había equivocado en la interpretación de las escrituras, no sé qué, y pospuso la fecha y puso otra fecha, y en tal fecha se va a acabar el mundo, y esto, lo otro. Llegó la fecha y tampoco se cumplió. Pero ellos han sido tan astutos que han ido borrando esa información de los nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque Satanás, acuérdense que estuvimos estudiando en este mismo libro, el trabajo de Satanás es engañar al hombre. ¿Y qué es un profeta falso? Alguien que le predice algo que supuestamente Dios le dijo y a la mera hora no se cumple. Una manera de darse cuenta que eso es una profecía falsa. Amén. Una manera de darse cuenta que es una profecía falsa es que contradiga lo que la Biblia dice. Vimos también la semana pasada, ¿verdad?, que aún a pesar de que el apóstol Pedro era el apóstol que andaba con Jesús, ¿verdad?, y él escribió incluso libros en el Nuevo Testamento, aún así hubo un momento que el apóstol Satanás habló a través de Pedro. Amén. Entonces, ¿qué es la mejor manera de no ser usados por el diablo, ser engañados por el diablo? Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a evitar caer en pecado. Vamos a orar, pero hay que leer las escrituras. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Amén. Entonces, dice, dio a Noé la orden
Fíjense, durante 120 años él estuvo predicando. 120 años él podía decir, bueno, a lo mejor yo soñé, a lo mejor yo me imaginé cosas, a lo mejor me la inventé. Él no paró de hacerlo y se llevó a cabo todo lo que Dios le dijo. Nosotros no sabemos si mañana nos vamos a morir al rato, no sabemos si todavía vamos a vivir 20, 30 años más, no sabemos. Pero eso no quiere decir que nosotros ya vamos a decir, nah, mentiras. Yo voy a dedicarme a vivir la vida y pues la vida solo hay una y hay que disfrutarla y vámonos al mundo y qué tiene, ¿verdad? No sabemos en qué momento venga Cristo, no venga Cristo, se acaba el mundo o no, en cualquier momento nosotros nos podemos morir. Eso no hay nadie que se salve. Solo que viniera Cristo y nos llevara, ¿verdad? Porque vimos en la dispensación, ¿verdad? Vimos aquí en el estudio que Enoc, ¿verdad? Fue arrebatado al cielo, él no conoció muerte, ¿verdad? ¿Sí? Ahí entonces igual, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, también de repente puede ser que muchos creyentes no conozcan la muerte física, ¿ok? ¿Sí? Entonces, dio a Noé la orden, el plan de construir el arca. Noé obedeció y la construyó. Entonces, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, Dios ya nos dijo qué es lo que quiere de nosotros. Ahora, muchas veces nosotros todavía no hemos descubierto qué es lo que Dios quiere de nosotros. Si queremos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, aquí está. Vamos a leer esto. Y aquí Dios nos va a decir qué es lo que quiere de nosotros. Amén. Porque yo me he dado cuenta, muchas iglesias, muchas congregaciones, muchos predicadores dicen, oh, pues Dios tiene un plan grande para ti y órale a Dios para que Dios te revele cómo te va a usar, que no sé qué. No. Aquí está lo que Dios tiene para nosotros. Hay que leer esto. Y aquí es donde dice qué es lo que Dios quiere, perdón. Que es una de las cosas que Dios quiere para nosotros, que prediquemos el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere, que le sirvamos, que hagamos justicia, que hagamos misericordia, que tratemos de vivir una vida santa, una vida recta. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que vengamos a la iglesia, que nos congreguemos, que estudiemos. Amén. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que nos pongamos al servicio, a la disposición de Dios para servir a Dios de la manera que Dios haya establecido para cada uno de nosotros. Amén. Si yo estoy sin hacer nada, pues puedo venir y decirle, pastor, pues ¿de qué le ayudo? ¿Verdad? ¿De qué manera puedo yo servirle a Dios? Y trabajo, a ver, ¿sí o no? Ahora, lamentablemente muchas veces también en las iglesias pasa que hay gente que llega a quererle quitar el puesto al que ya lo está ocupando, diciendo que hay más trabajo para hacer, ¿sí? Entonces, esas cosas, no se trata de tener una competencia espiritual, sino ponerse en las manos de Dios, humildemente, pastor, no sé para qué Dios me llamó, no sé qué es lo que tengo que hacer, pero aquí estoy, dígame cómo le ayudo. Y trabajo hay, si queremos servirle a Dios, de muchas maneras. Amén. Y ahora, estando en la calle, en el trabajo, donde sea, alguien se pone en nuestro camino, le empieza a platicar algún problema, desilusión que tiene, ahí es el momento de evangelizar. Usted viene y le empieza a predicar el evangelio, y si esa persona se convierte, gloria a Dios. Hicimos lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de repente en el camino tenemos que recibir un discipulado, una enseñanza. De repente a lo mejor vamos a cometer errores, pero eso no quiere decir que Dios no me llamó a hacer eso y que por lo tanto pues ya me voy a agüitar, desanimar y ponerme triste y ya no voy a ir a la iglesia y esto, ¿no? ¿Sí? Necesitamos un discipulado, una guianza, caminar en los caminos de Dios. Entonces dio a Noé la orden y el plan de construir el arca. Noé obedeció y la construyó. O sea, ¿qué es lo que Dios nos dice ahorita? A través de este estudio que estamos viendo, hay que leer la palabra de Dios y obedecer lo que está aquí. Es lo que Dios nos está hablando ahorita. ¿Amén? ¿Sí? Dice, y la construyó. Un barco de proporciones que todavía imitan los hombres modernos. Lo que está diciendo aquí, que el plano que Dios le dio a Noé, hasta la fecha lo siguen usando en los que construyen barcos en la vida moderna. ¿Amén? ¿Cómo es? El plano que Dios dio es el mejor que ha funcionado hasta ahorita. Entonces Noé era predicador de justicia
y previno a todos del desastre que amenazaba, pero no le prestaron atención. Y vino el diluvio. Entonces, así nosotros vamos a predicar el Evangelio, va a haber gente que simplemente no le interesa escucharnos, no va a ser nuestro problema. El problema va a ser no hablarles del Evangelio. Como les digo, a lo mejor no va a venir Cristo, a lo mejor no va a venir la tribulación, pero de repente nosotros podemos morir. O la persona a la que tuvimos la oportunidad de predicarle el Evangelio, de repente pueda morir y no le predicamos, ¿verdad? Aquí vino el diluvio y no le creyeron. Entonces dice, y Dios purificó la tierra, dice, por medio de esta calamidad, la más terrible que la humanidad jamás haya sufrido. Todo ser que se movía sobre la faz de la tierra murió, menos Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus esposas y los animales resguardados con ellos en el arca. Un señor llamado dice Roskovitaki, no sé pronunciar eso correctamente, dice, aviador ruso y fugitivo de Rusia, comunista, asegura que un poco antes de la revolución bolchevique vio los restos del arca antigua en una laguna ubicada sobre el monte Ararat. Bueno, es algo que están diciendo, de alguna manera el escritor de este libro está diciendo que tuvieron pruebas de que a lo mejor ese era el arca, ¿verdad? Igual, no sabemos, es algo que el libro dice también. Dice, se halla evidencia del diluvio en distintos países como en China, la India, en México. Cristo se refirió al diluvio en Mateo 24:38. Okay. Por ejemplo, en México hay unas dunas de arena, que esas dunas de arena, para que pudieran estar ahí, unas dunas de arena es cuando vuela mucho el aire y se junta mucha arenita, y puede hacerse una montaña grandísima. Y esas dunas, la única manera que se hubieran podido crear es porque hubo mucha agua ahí en ese lugar y de repente el agua se desapareció. Entonces mucha gente se atreve a decir que es una prueba de que el diluvio existió, ¿verdad? No hay una prueba contundente que sí es, pero es como una manera de darse cuenta que sí hubo mucha agua, ¿verdad? Muchas de las montañas y cañones que se hacen, como el cañón del Colorado, ¿no? A lo mejor ustedes han ido al río Colorado, ¿no? Algunos así son obras de la naturaleza ellos se han dado cuenta que la única manera de que se pudieran crear es que pasó mucha agua por ahí y es lo que formó esos lugares. Entonces hay muchas maneras de darse cuenta que sí pudo haber existido un diluvio, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dije? Cristo se refirió al diluvio en Mateo 24:38. Entonces ahora el libro también está dando pruebas de que Jesucristo mismo, que es Dios, habló del diluvio. Amén. Entonces ya vemos, a ver, ¿ya alguien lo notó ya? Mateo 24:38. Amén. Amén. Ayúdame a leerlo, hermano, yo lo estoy buscando acá. Mateo 24. Ajá, 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, Amén. hasta el día en que Noé entró en el arca. Amén. Aquí lo que el libro está haciendo es mostrar que Jesucristo mismo estaba hablando del diluvio y de Noé para reforzar de que Dios mismo está refiriéndose a esa historia como un acontecimiento real. ¿Sí? Ok. Entonces, les voy a hablar un poquito más sobre esto. Nosotros vemos, por ejemplo, que la Iglesia Católica tiene los libros apócrifos, o tiene libros, ¿verdad?, agregados. Ok. Que si nosotros queremos ver por qué no se agregaron en la Biblia que nosotros usamos, es una manera de darse cuenta, es que Jesús y los apóstoles o los escritores del Nuevo Testamento nunca hicieron referencia a esos libros, entre muchas otras cosas. Esos libros dicen muchas cosas que contradicen la Escritura, entonces por lo cual no se consideraron libros auténticos, ¿verdad? Ahora, aquí el libro está haciendo referencia de que Jesús mismo hizo referencia de Noé y del arca, ¿verdad? Y todos los escritos y todas las enseñanzas que Jesús dio, el apóstol Pablo y los otros escritores del Nuevo Testamento siempre hicieron referencia al Antiguo Testamento,
¿sí? No agregaron ni inventaron cosas a la palabra de Dios, simplemente clarificaron lo que ya Dios había escrito en el Antiguo Testamento. ¿Estamos bien? Entonces ahora, en Lucas 17:26 también vamos a ver. Y alguien dígame la hora para que no se vaya a hacer muy tarde. 8:24. Lucas 17:26, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? ¿Quieren leerlo? Claro. Sí. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Amén. Entonces, eso fueron referencias que Jesús mismo hizo de Noé, ¿verdad? Y está haciendo referencia que en los últimos días también va a suceder como sucedió en el tiempo de Noé, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿No los estoy confundiendo? Entonces ahora vamos a ver que el apóstol Pablo menciona en Hebreos 11:7 también. Vamos a ver que el apóstol Pablo también hace referencia de Noé. Hebreos 11:7. ¿Lo tienen? Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de estas de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ok. Estamos viendo, también reforzando de que Noé predicaba justicia, era pregonero de justicia, ¿verdad? Y ahí lo estamos reforzando, y el apóstol Pablo pues está también haciendo referencia de Noé, ¿verdad? Porque de repente hay personas que piensan que esas historias que el Antiguo Testamento tiene fue como una historia, como un cuento que se inventaron para enseñar algo, pero que realmente nunca sucedió. Me ha tocado ver muchos teólogos católicos diciendo esas cosas, que los milagros que aparecen en el Antiguo Testamento fueron como historias que se inventaron, pero que realmente no sucedieron. Además fue como así como cuando Jesús daba una parábola o algo así. Entonces estamos viendo que Jesús mismo está diciendo que sí pasó, que el apóstol Pablo también está haciendo referencia que fue un acontecimiento real, ¿sí? Entonces ahí ya vimos Hebreos, ¿verdad? Hebreos 11:7. Sí. Y el apóstol Pedro también habló en 1 de Pedro 3:20. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Verdad? Sí. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Amén. Entonces estamos viendo que el mismo apóstol Pedro, está haciendo referencia, ¿verdad? Dije 1 de Pedro 3:20, ¿verdad? Y ahora vamos a ver también 2 de Pedro 2:5. Y si alguien tiene, ayúdenme a leerlo, por favor. ¿Cuál es? 1 de Pedro 2:5. Primero o No, segunda, perdón. 2 de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Bueno, entonces ya estamos
viendo cómo Pedro hizo referencia, y también en 2 de Pedro 3, del 3 al 6. ¿Lo tienen? Segundo Pedro, ¿qué dijo? 3 del 3 al 6. Segunda de Pedro. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su avivamiento? Arrepentimiento, perdón. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en el agua. Anegados en el agua. O sea, se ahogaron, pues. Entonces dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, eso va a pasar a un futuro. Es como una especie de, ¿cómo se dice? Profecía. Porque acordémonos que lo que estamos estudiando es escatología. Estamos estudiando esto porque tiene que ver con profecía. Amén. Dice, en los posteriores días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, o sea, andando conforme a su maldad, ¿verdad? Dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de la venida de Cristo? Pues, como diciendo, pues no dicen ustedes que va a venir Cristo, pues ¿desde cuándo están diciendo que va a venir? No viene. Entonces dice, porque desde el día en que los padres durmieron, o sea, cuando las personas, los justos, murieron, o sea, durmieron físicamente, se murieron, pues están en la tumba, ¿verdad? En el Seol. Dice, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dice, estos ignoran voluntariamente, o sea, ellos por su propia voluntad quieren ignorar esto, ¿sí? Que en tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Por la palabra de Dios fueron hechos, ¿qué? Dice, y que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo desde entonces pereció anegado en aguas. Amén. Entonces, ese fue 3 del 3 al 6, ¿verdad? Entonces dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Al hacer estas cosas se olvidaban de adorar a Dios y vino el diluvio y destruyó a todos. Lucas 17, 26 y 27. 16. Lucas 17, 26 y 27. Lucas 17. 26 y 27. Ya lo leímos, ¿no? Ya lo leímos, ¿no? Sí. También leamos el 27. Bueno, aquí lo hace referencia al libro 2 veces. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban el casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y luego dice, pasado el diluvio, Noé agradó a Dios al ofrecerle un sacrificio. Entonces Dios hizo con él un pacto incondicional, el tercer gran pacto hecho entre Dios y el hombre. Génesis 8:20 hasta el 9:17. Si quieren apunten ese. Y Yo me la sigo, por favor. Génesis 8:20 hasta el 9:17.
tiene? Gracias. Vamos a verlo porque es importante, habla de un pacto. Amén. Es, ¿qué le dije? 17. Génesis 17. Génesis 8, 20. Hasta el 9:17. Lo voy a leer así rapidito. Dice: edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde la juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. El verso 22: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. El capítulo 9, pacto de Dios con Noé. Bendijo Dios, es hasta el 9:27, ¿verdad? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve vive y se da para mantenimiento, así como las legumbres, las plantas verdes, y os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de modo que todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra, multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Y estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perfecto entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Hasta el 27. No, hasta ahí es. No, hasta el 27. Oh, Sí, 17 dice ahí. a ver. Sí, 17, tiene razón. Ok, entonces ahí vemos que está el pacto que Dios hizo con Noé, ¿verdad? Entonces dice: Dios, yo creo que es bueno que si escriban esto, si quieren poner en sus notas: Dios no volverá a maldecir la tierra ni a destruir todo ser viviente. Esa es una de las cosas que Dios hizo en ese pacto. Dios no volverá a maldecir la tierra ni a destruir todo ser viviente. Ese es el 1. Amén. Dios no volverá a maldecir. Dios no volverá a maldecir la tierra ni a destruir a todo ser viviente. El 2. Noé y sus descendientes habían de volver a poblar la tierra. Ese es el 2.
sigue el 4? 3, ¿no? ¿Sigue el 3? Sí. Tendrán dominio sobre toda creación animal. Sigue el 4. Se les permitirá comer carne, mas no sangre. Y ahí vemos que los testigos de Jehová interpretan eso de como que ya no puede haber transfusión de sangre y hasta por no transferir sangre hasta dejan que sus parientes. Dice que una esposa de un primo mío Ajá. son testigos de Jehová y por no dejarle hacer la transfusión de sangre murió la muchacha. Sí. Y él le preguntó cómo le rogaba que le hiciera una transfusión de sangre. A ver, así es. A ver, déjale leo. Que Se les fuéramos permitirá nosotros. comer carne, pero no sangre, ¿verdad? Sí. El 5. Se estableció la ley de la pena capital para los asesinos. ¿La ley de qué? De la pena capital para los asesinos. Dios, sigue el 6, ¿verdad? Dios no volverá a destruir la tierra por agua. La señal de este pacto es el arco iris. ¿Está? Ok, entonces ahí vemos, no es que Dios, ¿cómo quise decir? Muchas veces las personas llegan a la conclusión de que antes Dios permitía unas cosas y ahora ya no las permite, se está contradiciendo. ¿Qué está pasando? Lo que estamos viendo a través de las dispensaciones es que el trato de Dios con el hombre, dependiendo de la época en que estuvieron, su trato fue diferente. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces vimos en la inocencia cómo Dios trataba con Adán y Eva. En la conciencia vemos que no estaba la ley escrita, pero tenían una manera de que Dios los juzgara, ¿verdad? Y después de lo que pasó con Noé en el diluvio, cuando se acaba la dispensación de la conciencia, vemos que Dios hace un nuevo pacto con ellos y Él les está dando nuevas reglas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice, las escrituras hablan de un solo hombre que antes del diluvio vivía en comunión con Dios. Enoc fue transportado al cielo sin morir. ¿Ok? Entonces dice, este siervo de Dios es un tipo de la iglesia de Cristo, la que por su fe será arrebatado en el rapto. Bueno, aquí lo menciona como un rapto, ¿verdad? Y hay personas que dicen que la palabra rapto es incorrecta porque Dios no es un ladrón, etcétera, etcétera. Pero lo que se está refiriendo con rapto o el arrebatamiento de la iglesia es que va a ser algo que va a suceder así en un abrir y cerrar de ojos, va a ser muy rápido y van a desaparecer como el ladrón en la noche, como alguien que viene a robar no te va a avisar que viene, nomás de repente ya no está algo que te robó. Entonces, pues Dios no está robando, simplemente la iglesia va a ser arrebatada. ¿Sí? Entonces dice el rapto que se efectuará antes del periodo de la tribulación. Entonces está viendo como un ejemplo de cuando sea antes del arrebatamiento, antes de la tribulación, va a haber un arrebatamiento. Igual en la época de Noé, Enoc fue arrebatado. Es como un simbolismo de lo que ahora estamos en la dispensación de la gracia. Y vemos 1 Tesalonicenses 1:10. Esas citas apúntenlas y las lean en su casa para que no se nos haga tan tarde.
1 Tesalonicenses 1:10 y Génesis 5:24. Y 2 Tesalonicenses 1:7. Génesis, ¿qué dijo, perdón? Génesis 5:24. 2 Tesalonicenses 1:7. Dice, la transportación de Enoch está representada en el diagrama. Bueno, ya les enseñé que el libro tiene un diagrama. La dispensación de la conciencia por la flecha señalada hacia arriba en el diagrama al final del libro. Noé fue preservado durante el diluvio a causa de su fe. Bueno, ok, veamos, tenemos un personaje, era Noé. Y fue preservado durante el diluvio a causa de su fe y la obediencia a Dios. O sea, la fe que Noé tuvo en Dios y su obediencia fue lo que lo preservó del diluvio. Amén. Dice, un tipo de Israel. Está representando, según el estudio que estamos viendo, a Noé como un tipo de lo que ahora es Israel. ¿Verdad? Dice, los judíos, que pasará por la tribulación. Aquí está, como los judíos no creyeron en Jesús, no son arrebatados en el arrebatamiento. Entonces Israel se queda. Noé no fue arrebatado junto con Enoch. Noé se quedó, pero pasó el diluvio. ¿Sí? Entonces dice, el arca está dibujada al final de la dispensación de la conciencia. Debajo del arca las aguas del diluvio en que perecieron los habitantes de la tierra, sus cuerpos quedaron sepultados en las aguas y sus almas y espíritus volverán al lugar de los muertos condenados. La dispensación de la conciencia terminó en otro fracaso humano. Entonces hace ver, por ejemplo, ya cuando la iglesia sea arrebatada, viene la tribulación, lo simboliza como si fuera el diluvio, ¿verdad? Y todos los que no son creyentes ni judíos, bueno, judíos también, puede haber judíos que no fueron justos, ¿verdad? Entonces también ellos van a perecer. Así como perecieron los que no tenían fe en Dios, no creyeron en Dios en el diluvio. Es lo que dice el estudio. Dice, la dispensación de la conciencia terminó con otro fracaso humano, y ahí termina la dispensación de la conciencia. Amén. Amén. Vamos a orar. Déjenme pago aquí.